El peso talla al nacimiento y cefálico acorde a edad gestacional. Ahí nos ponen sí, lo refleja la hepatomegalia por su trabajo extra. ¿Alguna otra opción? Repito la pregunta. El paciente generó todo su problema por la diabetes gestacional. ¿Sí o no? ¿Por qué trabajaría el hígado? Además, no sería el páncreas. Entonces el páncreas en la diabetes gestacional lo veo a marchas forzadas, secretando insulina para lograr contrarrestar lo que le pasa a mamá. Ok. Por entonces sí se ve afectado por la mamá. Es decir, la atresia de vías biliares, el defecto de lateralidad, ¿son secundarias a la diabetes de mamá? ¿Sí o no? No. ¿Alguna otra opción? No. Pensémoslos un poquito distinto. Primero, nos dicen que es diabetes gestacional, entonces la mamá previamente estaba sana, no había diabetes hasta ya iniciado el embarazo. Hay unas pruebas que le realizan o el abordaje para diagnosticar diabetes gestacional que lo suelen realizar generalmente en la semana 24 de gestación, porque precisamente es cuando hay mayor riesgo de esta variante de diabetes. Semana 24, semana 28. ¿En qué semana se generan las vías biliares? El hígado, vía biliar. En la cuarta ¿En qué semana. semana se genera? ¿Perdón? En la cuarta semana. Ok, entonces estamos hablando antes de las 8 semanas, cuando es todavía un periodo embrionario. No hay diabetes gestacional en ese momento. Entonces el problema, y por si fuera poco, la lateralidad de las estructuras es durante la tercera semana, cuando se viene la especificación de ejes derechos e izquierdos. La, la mala segregación de la masa esplénica, realmente a la quinta semana es cuando ya tengo configurado ese segmento anómalo, igual antes de las 8 semanas de gestación. Eso quiere decir que la diabetes gestacional ocurre después que el problema de generación de vía biliar, estructura esplénica, obviamente la estructura hepática de la mano con vía biliar. Entonces, la diabetes gestacional no influyó en el problema de base del paciente. ¿Me di a entender por qué? Diabetes no es un síntoma, es una patología. No hay correspondencia en semanas de gestación. Pero si ahí me hubieran dicho diabetes mellitus, la mamá ya tenía 3 años con diabetes o no sé, cualquier otro antecedente donde me diera a conocer que ella ya tenía diabetes, entonces los errores en el control de la glucosa sí pudo influir en el paciente, pero aquí no.
Aquí no me va a alterar para nada. Obviamente, si sabemos que debe haber recanalizaciones, lateralidades, ahí el error es en etapa temprana y claro que va a afectar vías de señalización por default. Pero la diabetes no lo influyó. Ese es distinto porque es gestacional. La mamá era sana. No le afectó a ella. ¿Ok? Y otro dato ahí adicional también. Hernia umbilical protruida. La hernia umbilical aquí es el dato adicional, es el dato distractor que no entra en el espectro de afectación del paciente. Este simplemente es el adicional. La hernia umbilical, sabemos simplemente, hubo debilidad de lo que es recto abdominal que permitió la protrusión. De todo lo que acontece con el paciente, este es el dato menor. ¿Por qué menor? Pues porque no es lo mismo decirle tienes un problema cardíaco, tienes una atresia de vías biliares, no es lo mismo la heterotaxia o el isomerismo izquierdo que tiene, a decirle simplemente tienes una hernia con el manejo conservador, puede modificarse sin un proceso quirúrgico. Pero este es el dato menor. Bien. Ok. En este organigrama tenemos ahí las diferencias entre el acomodo de las estructuras, los tipos de situs, ¿no? Situs sólidos, esto es lo normal. Situs inversos y el ambiguos, denominados heterotaxias o isomerismos. El inversus, las imágenes en espejo. En ocasiones, sabemos que está del otro lado, todas las estructuras o todos los órganos descargarle la cardia me hacen alusión hacia dónde está mirando la punta cardíaca. La cardia pues mira hacia la izquierda, pero los órganos están a la columna. Las heterotaxias y el isomerismo izquierdo obviamente tengo múltiples pasos y obviamente tengo aquí alteraciones en todos los órganos o en más de un órgano en cuanto a lateralidad. El defecto base es que voy a encontrar múltiples vasos. En el isomerismo derecho tengo también alteraciones en órganos, pero aquí el detalle es el vaso. La estructura esplénica no va a estar. Obviamente aquí, ¿qué es lo que me va a marcar la esperanza de vida? La atresia de vías biliares, que se logra reparar de forma oportuna y qué es lo que hay a nivel cardíaco. Si a nivel cardíaco hay una cardiopatía compleja, la esperanza va a depender de esa cardiopatía. Si simplemente es una PCA, la esperanza va a depender de la atresia de vías biliares, porque la PCA solitas pueden modificarse. ¿Qué relevancia tiene el soplo cardíaco? Toda la relevancia, de eso depende su esperanza de vida. Dependiendo de la cardiopatía, será su esperanza de vida. No es lo mismo PCA a tener, no sé, a lo mejor una tetralogía. Ok, las atresias de vías biliares en muchas ocasiones pues son condiciones aisladas. Sin embargo, aquí es evidente que el paciente tenía una atresia de vías biliares sindrómica formando parte de un defecto de lateralidad. Y en esos defectos de lateralidad, pensar malformaciones en vaso. Entonces, encontrar atresia de vías biliares, asegurarnos cómo está el vaso. Si hay múltiples vasos, eso es isomerismo izquierdo. Y si hay isomerismo izquierdo, busca el corazón, el compromiso que pueda tener. Todas las estructuras van a estar del otro lado o mal configuradas. En esta tabla simplemente me da a conocer todo lo que puede encontrar con atresias de vías biliares de índole sindrómico. El paciente entraría en este segmento, malformaciones esplénicas. No mencionamos situs inversus totalis, no es un totalis, ya mencionamos por qué. Es un isomerismo, es un defecto de lateralidad izquierda. ¿Ok? Bien, hasta ahí. ¿Quedó entendido más o menos?
En los casos hay que analizar toda la información que me está brindando para poder dar respuesta antes de emitir un diagnóstico específico, porque lo puede estar comprometiendo, ¿no? Ok, vean. Son las 10:28. Muñoz, escucho. Doctora, bueno, me salió una duda, pero es de temas ya pasados, referente a las, las bridas amnióticas. Yo tuve una duda de que, ¿Las ¿cómo qué? podemos diferenciar las bridas amnióticas? Ajá. ¿Cómo podemos diferenciar cuándo fue causa, o sea, de que el bebé perdió, no sé, la manita o el dedo? ¿Cómo podemos darnos cuenta si fue una brida o fue en realidad un problema de la molécula HOTS13, creo, en el desarrollo de los miembros superiores? La presencia de un anillo de constricción y la membrana. Los recién nacidos que fueron consecuencia de un defecto de bridas amnióticas, literal, en el momento que nacen, les desprendemos el hilo con el cual han nacido. Eso ya me da indicio de que eso fue una brida amniótica, no tengo mayor duda. Y se forma un anillo de constricción, una zona que me dice como si se hubiera amputado, literalmente, pero en un anillo. Ese es distinto al defecto terminal transverso que encontraríamos, por ejemplo, en la esmeromelias. Entonces, la forma en que encuentro el defecto es lo que me va a marcar la distinción entre un segmento configurado de una deformación por una brida. Ok. Y cuando es, o sea, por una brida la amputación, encontramos, o sea, no sé, el dedito ahí en el saco o no se encuentra la parte que fue amputada por la brida. Si el segmento que se degeneró, bueno, no que se degeneró, sino que se terminó amputando, fue en etapas finales, entonces sí es posible que se logre evidenciar esa estructura, pero generalmente son modificaciones en etapas tempranas, segundo trimestre. Para ese momento ya hay un proceso de degeneración de la estructura, entonces no lo vamos a evidenciar tal cual. Okay. Bien, son 10:31. Descansamos 10 minutos y ahorita continuamos.